en general. Lo cual me interesa mucho hablando de la religión, porque primero la teología es un campo cada vez menos frecuentado, e incluso la propia idea de hablar de Dios parece que está completamente ajena a nuestras sociedades. Hablar de Dios, del absoluto, no sé si usted ha hablado de Dios o del absoluto, de la trascendencia, o es un tema que Siempre he pensado que el mundo por sí solo necesita regalos de información periódicos. Si no, por lo menos lo que conocemos, el sistema solar, mira la Luna, fíjate la cantidad de cráteres que tiene. Ninguno de esos impactos lo podría soportar la Tierra. El Mar de la Serenidad, por ejemplo, hablando del impacto más amplio de todos, el que tiene más diámetro. Si una quinta parte del Mar de la Serenidad aconteciese en la Tierra, no tendríamos Tierra, no habría vida en la Tierra, ni atmósfera. Entonces, igual la capacidad que tienen unos vivientes para superar el hambre de los otros vivientes, y hablamos de una escala tremenda, porque va de lo supermicroscópico del virus al elefante o al rinoceronte. Hay regalos de energía, pero digo, regalos de información a mi juicio, y por tanto, seres superiores o un ser superior o algo por encima de la inmediatez de lo que somos. Pero claro, me produce tal repugnancia la corte de sacerdotes y psicopompos que vienen a decirte quién es ese y qué te manda y que les tienes que obedecer a ellos porque si no vas al infierno. Toda esta cosa me resulta tan deleznable, tan deplorable, que claro, es raro que alguien me pregunte por esto, por la existencia de algo más de lo que vemos y sentimos. Pero para mí no ofrece duda. Lo que pasa es que no sé si es un individuo, muchos, pues un éter, como decía tiene? Aristóteles. Aristóteles hablaba de una quinta esencia o quinto elemento, el pensamiento. Y para mí no ofrece duda que, por ejemplo, ya habríamos perecido hace muchísimo tiempo a manos de las bacterias, si no hubiese un reparto razonable, en cuya virtud las bacterias tienen lo suyo y los hombres y los rinocerontes lo suyo, y por eso nos mantenemos, a pesar de lo cual hay una intensísima evolución, es decir, cada año probablemente 200 especies desaparecen y a lo mejor surgen 50. Una de las características de nuestro tiempo es que es profundamente no creyente, sino que la trascendencia o el sentido de infinitud o ese ente que transmite información... Son religiosísimos. El problema que tenemos ahora son los islámicos, ya más concreto. La combinación islámico-comunista es el cóctel explosivo de la inmediatez histórica. El significado por el abrazo a Ahmadinejad Chávez. Ese es el momento en que... y ahí sí que podríamos hablar de bien y mal. O sea, podríamos decir que esos son o progreso, antiprogreso, o los enemigos del comercio frente a los amigos del comercio. Ellos quieren salvarle la vida al prójimo, aunque el prójimo no les haya pedido que les salve. Son unas personas básicamente ineducadas y analfabetas que tienen problemas. El principal problema es que en vez de cambiar a sí mismos, que es lo que tendrían que hacer para adaptarse a sus respectivas realidades, quieren someter las realidades a su capricho y cambiar al mundo. Y entonces pues eso es la insistencia de la revolución. La revolución es perfectamente razonable en el sentido, por ejemplo, de las órbitas terrestres o planetarias. Pero la revolución es perfectamente comprensible en el sentido de que en cierto campo se pensaba esto y ahora se piensa otro. Pero la revolución en el sentido de Lenin, Trotsky, por ponerme ya muy bien concreto en el asunto, porque una cosa es la formulación de Marx, Engels, Blanqui, Bakunin, y otra cosa es ya los revolucionarios que lo sacan adelante y consiguen poner un país de rodillas ante ellos diciendo: haced, legislad, nosotros te seguimos. Esos conciben la revolución como prácticamente lo mismo que evolución. O sea, y claro, esto es un disparate completo, simplemente porque no dedicaron suficiente tiempo a leer Engels y Trotsky, o porque no les daba la cabeza para entenderlo. La idea fundamental es distinguir
un amor a la realidad y un amor al cambio pausado, tranquilo, frente a la idea de la revolución, que es yo voy a imponer mi voluntad sobre la realidad. Eso me parece que es... Claro, es que la realidad es un deber ser en vez de un ser. Antes de, digamos, no es un objeto de experiencia para los revolucionarios. Los revolucionarios, antes de tener la experiencia, ya saben cómo debe ser la experiencia. Están sometidos a la tiranía de la idea fija. Es una modalidad de neurosis, como el que tiene que dormir con la almohada a la derecha o a la izquierda o de este tamaño. Y entonces, con esa rigidez que llevan puesta, pues claro, acaban dando lecciones a todos de aquello que tenían que haber empezado aprendiendo ellos mismos. Pero claro, hay un factor ahí de tomar a los demás como toma el domador a las pulgas o los elefantes que está sometiendo con el látigo, con otros estímulos al espectáculo de terceros. Y bueno, se han salido con la suya muchas veces, se van a seguir saliendo con la suya, pero todos los que pensamos somos sus enemigos y somos un enemigo de consideración. Hace poco estaba leyendo el manual de física atómica de Max Born, que por cierto no es santo de mi devoción, Born, porque es demasiado matematizante, o sea, es de los que dice, no podemos formarnos ninguna idea mental de la realidad. Y yo me doy cuenta de que ya cuando dicen idea mental, digo, mal vas por aquí. Una redundancia absurda. Mal vas. Sí. O sea, idea y mental ya mal no. vas. Pero dice una cosa al comienzo que es absolutamente memorable. Todos los males del mundo se pueden resumir en que hay una idea verdadera y uno la conoce. Es una gran proposición y desarma a toda esta pandilla de mezcla de analfabetos, tiranos. Que eso es lo peor que usted le puede decir y canallas. A los revolucionarios, los que quieren imponer el deber ser sobre el ser. Lo que peor que les puede decir es que son analfabetos, ignorantes. Sí, viven en el a priori. O sea, Hegel dice, no, o sea, el resultado es lo que cuenta. Atiende al resultado. No, ellos quieren configurar el mundo, que son demiurgos. Quieren hacer el mundo a su imagen. Son creadores. Lo cual está muy relacionado porque en el fondo lo que quieren ser es Dios. Es decir, que quieren ellos mismos crear el mundo a su imagen y semejanza en lugar de aceptar la realidad como es y disfrutar de su complejidad. Pero ya vino Freud y se lo puso muy clarito en El porvenir de una ilusión y en Psicología de masa. Le dijo, vosotros es una historia, una novela familiar de neuróticos. Eso es lo que sois, una novela familiar de neuróticos. Hay una parte muy desazonadora en leer sobre los enemigos del comercio, y es que uno ve los neuróticos del siglo XIX y ve los neuróticos del siglo XXI. Y no han cambiado mucho. Las mismas patologías repetidas constantemente, es una cosa desazonadora. Son pautas, son moldes.